Siguiendo con esta serie titulada El amor a la palabra del Señor, a la palabra de Dios y sus tres impedimentos, nos encontramos ahora, ya terminado el primer impedimento, que fue el mensaje pasado, donde hablamos del consejo de los malos. Hoy vamos a hablar ahora del segundo impedimento. El segundo impedimento es el camino de los pecadores. Les recuerdo, si de repente ha escuchado o está escuchando este video, si no ha escuchado los anteriores de esta serie, le motivo primero a escuchar los anteriores. El primero, en el cual tratamos de los beneficios del amor a la palabra de Dios, y el segundo, que tratamos del primer impedimento, el primer obstáculo que nos coloca Satanás para que nosotros no amemos la palabra de Dios, para que nosotros, en vez de colocar nuestra atención en la palabra de Dios, desviemos nuestra atención hacia otras cosas. Y ese primer impedimento fue el consejo de los malos. Hoy vamos a hablar del camino de los pecadores. Les recuerdo que esta serie está basada en el Salmo capítulo 1. Estamos tratando cada aspecto en específico y le estamos sacando todo lo que le podamos sacar de provecho, todo lo que podamos adquirir a través de este salmo como una fortaleza espiritual, todo lo que pueda ayudarnos a nosotros en Cristo Jesús es importante. Y encontramos en este Salmo capítulo 1 muchos aspectos que una vez que nosotros los tomemos en cuenta en nuestra vida espiritual, nos va a ir muchísimo bien, muchísimo mejor. Va a ser en gran beneficio para nuestras almas. Entonces, antes de comenzar quisiera definir lo que es el camino. Vamos a hablar del camino de los pecadores. El camino se define como una vía. Es la vía que nos conduce a un destino. También es sinónimo de calzada, de senda, de vereda, de viaje. Cuando nosotros hablamos de un camino, en nuestra mente, lo primero que debemos tener presente es que para tomar un camino, nosotros debemos conocer el destino al cual queremos llegar. El destino. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el destino que tú quieres para tu vida? Hay destinos, querido amigo, hay destinos. La Biblia habla, en cuanto al espíritu, de dos destinos, el cielo y el infierno. Son destinos, pero muchos creen que esos destinos no existen, pero lo declara la palabra que sí existen. Ahora, en esta vida hay otros destinos también. Tenemos la felicidad, tenemos el gozo, tenemos la paz, la paciencia. Todos esos son destinos. La bendición es un destino. La bendición es un destino. Y todos queremos ser bendecidos. Todos queremos que nos vaya bien. Eso es un destino. Es lo que está en nuestra mente o a lo que nosotros queremos llegar. Ahora, la Biblia también nos habla de la manera en que nosotros vamos a ser bendecidos. Dice la palabra: bienaventurado el varón que teme a Jehová, que obedece su palabra, que obedece, va a ser bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son bienaventurados, les va a ir bien, son benditos. Dios bendice al que le obedece, pero el que le desobedece cae bajo maldición. Entonces los pecadores creen que haciendo lo que ellos hacen les va a ir bien, que haciendo lo que ellos hacen van a ser felices, se van a ir satisfechos. Y hoy vamos a hablar precisamente de estos caminos. Los caminos que toman los pecadores supuestamente toman estos caminos porque creen que les va a ir bien,
¿Creen que nadie se va a dar cuenta de lo que hacen? ¿Creen que Dios es ciego? Pero Dios no es ciego. Dios mira la injusticia. Allí donde la guardia, la policía, donde la justicia humana no puede llegar, Dios la mira. Dios la mira. Dios mira eso. Y Dios, como es justo, va a dar a cada uno, de acuerdo a sus obras, la recompensa merecida por lo que cada uno de nosotros hicimos. Porque todo lo que nosotros hacemos es para lograr un objetivo. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida es tomando un camino para llegar a algo. Nosotros trabajamos, pero si nosotros trabajamos es para ganarnos el dinero, el sustento económico, para comprar alimentos, para comprar medicina, para comprar ropa, para comprar una casa. En fin, cuando nosotros trabajamos lo hacemos con un objetivo y tenemos en nuestra mente un destino a lo que nosotros queremos llegar a través de nuestro trabajo. ¿Y a qué queremos llegar nosotros? A obtener el dinero suficiente para poder tener una buena calidad de vida, para que nuestras necesidades puedan ser satisfechas. Entonces el trabajo es un camino también. La escuela es un camino. El liceo es un camino. Es un camino que me está llevando ¿a qué? A recibir educación. Pero esa educación a su vez se traduce ¿en qué? En oportunidades de empleo. En oportunidades de empleo. También como un método de superación. Entonces todo lo que nosotros hacemos son caminos. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en verdad estamos transitando por una senda, estamos transitando por una vereda y tenemos en nuestra mente un destino. Todo lo que el hombre hace, lo hace porque tiene en la mente un destino. Si no tiene en la mente un destino, nada va a poder hacer. Nada. Va a tomar caminos equivocados. Entonces lo primero que debemos tomar en cuenta acá, en este mensaje, es que el ser humano debe tener un destino en su mente. No un destino de mal, sino un destino de bien. Es posible que nos vaya bien. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es posible que a nosotros nos vaya bien. No es imposible. Hay personas que creen que es imposible que nos vaya bien. No, es posible. Es posible que nos vaya bien. Pero debemos tomar el camino correcto. Y el camino correcto no lo vas a hallar en el mundo. El camino correcto no lo vas a hallar en los consejos de los malos. Ni siguiendo a los pecadores. El camino correcto lo vas a tener siguiendo a Cristo Jesús. Y eso también lo vamos a tratar acá. Pero yo quisiera que nos fuéramos a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, ya para adentrarnos acá al mensaje. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: muchos lo han leído y muchos lo conocen. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es lo que estamos hablando. Hay camino que al hombre le parece que una vez que lo toma, lo va a llevar a un buen destino. Por eso le parece derecho. A su opinión le parece derecho. Pero hay una cosa importante. Lo que al hombre le parece derecho, muchas veces no es derecho. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando con nuestros ojos físicos, con nuestros propios ojos. No lo estamos mirando con los ojos del Espíritu. Dios nos da el privilegio de tener su Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu. Por eso dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice en Primera de Corintios,
capítulo 2. Vamos a leer ese versículo. Primera de Corintios, vámonos a Primera de Corintios, para que entendamos en sí lo que Dios nos quiere hablar en este precioso día. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces Dios ha preparado cosas que ojo no ven. Nuestro ojo humano puede identificar un camino, pero lo identifica como algo bueno cuando no es bueno. Porque lo estamos mirando desde nuestra perspectiva. Estamos mirando algo que es recto, pero no es recto. Porque las cosas que para nosotros son buenas, para Dios pueden ser malas. ¿Y quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es Dios. De Dios es la respuesta, dice la Escritura. Él es el que tiene la última palabra. Y si Dios dice que algo es malo, es porque algo es malo. Y nosotros no podemos entrar en esa discusión con Dios. Lo malo es que muchas veces el ser humano entra en discusión con Dios. Entra como en una especie de diatriba con Dios. Y cree que lo que él piensa que es bueno, es bueno. Pero dice la palabra que la mente de Cristo nadie la conoció. Entonces, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero aquí dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parece que le vayan a llevar a la bendición, que le van a llevar a la salvación. Hay caminos que al hombre le parecen que le van a llevar a la felicidad, pero no lo van a llevar a ninguna felicidad. Lo van a llevar es a la muerte, como dice aquí. Su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Entonces debemos cuidarnos de esto, de mirar con nuestros propios ojos. Muchos negocios, muchas actividades, muchos trabajos nos van a parecer que son buenos y que vienen de parte de Dios. Pero puede que no vengan de parte de Dios. Puede que en vez de traernos bendición, nos traiga maldición. Entonces debemos tener pila con lo que hacemos. Pila con lo que hacemos. Si lo que hacemos está basado en la Escritura o no. Aquí dice que el fin de los caminos malos son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Nos van a llevar a la muerte. Pero desde nuestro punto de vista son derechos. Pero ese no es el objetivo, ¿eh? El objetivo es que nosotros tomemos el camino correcto. No el camino que a nosotros nos parece, sino el camino que a Dios le parece. Que a Dios le parece. ¿Por qué el hombre se pierde? ¿Por qué el hombre no se salva? El hombre no se salva por una simple razón. Porque el hombre toma caminos que a él le parecen derechos. Porque el hombre toma caminos sin tomar en cuenta la opinión de Dios. Porque se cree más sabio que Dios. Se cree más astuto que Dios. ¿Saben qué? Satanás se creyó más sabio que Dios. Satanás se creyó que podía destronar a Dios de allá de arriba y que podía asumir el puesto de Dios. ¿Y cómo lo vemos ahora? ¿Cómo lo vemos? Tratando, fíjense bien cómo está Satanás, tratando de llevar almas al infierno, porque él no quiere que nosotros los seres humanos podamos tener el privilegio de disfrutar de lo que él una vez disfrutó, pero que ahora ya no puede disfrutar de eso. Entonces, para aliviar un poco su pena y su dolor, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es primero hacerle ver al hombre cuando los caminos son buenos, pero que son caminos de muerte, para que el hombre, una vez que identifique esos caminos y crea que son caminos buenos, tome esos caminos y lo conduzcan a la muerte. Entonces Satanás lo primero que hace que es desviar al ser humano de Dios, desviar al ser humano de la vida que solamente se consigue en Cristo.
¿Y qué hace con los cristianos? Con los cristianos le pone tentaciones, les pone pruebas difíciles, obstáculos, para que los cristianos se desanimen y se rindan a sus pies, como quiso hacer con Jesús. Todos estos reinos te daré, la tentación, tentación, el querer obtener cosas materiales, el querer obtener la llenura del mundo y no la llenura de Dios, el querer obtener bienes materiales en vez del bien primordial y el mejor bien que puede tener un ser humano, que es la salvación. Entonces le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ahí vemos cómo Satanás quiso envolver a Jesús, cómo Satanás también tienta a los cristianos, los tienta con las cosas del mundo, con los reinos del mundo, con las cosas que el mundo llama bueno, pero que en verdad son malos y conducen a la muerte. Y nosotros vemos cómo actúa Satanás. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque nos quiere quitar el privilegio de disfrutar la salvación. Así de simple, de disfrutar la bendición de Dios. Porque como Él ya la perdió, ya no puede acceder a ella, ni puede disfrutar. Esto también pasa cuando muchas personas pierden y pierden. Entonces se satisfacen en que el que le ganó, cuando se enfrente a otro, también pierda. Son personas que, como están acostumbradas a la derrota, también quieren que los demás pierdan para que los demás sean iguales a él y que los demás no sean superiores a él. Es lo mismo que hace Satanás. Tienta al ser humano, lo lleva por caminos de muerte para que el ser humano esté a un nivel más bajo de él. Porque así como él tentó a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, así quiere Satanás tener al ser humano por debajo de su nivel. Como ya el nivel de Satanás ya no es tan alto como lo tenía antes, porque dice la Escritura que él era un querubín precioso, pero que quiso ser semejante al Altísimo y cayó hasta la tierra y hasta el Seol, descendió. Dios lo mandó para acá como castigo, y en el futuro, como dice la Escritura en Apocalipsis, va a ser echado en el lago de fuego. Ese es otro juicio para Satanás. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Como ya no tiene ese nivel, quiere que los demás, tener al ser humano por debajo de su nivel. Porque si nosotros, los cristianos, estamos a un nivel superior de Satanás, muy superior, pero eso a él no le agrada para nada. Y por eso es que él anda furioso. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Satanás nos coloca estos caminos que parecen derechos, que parece que nos van a llevar al bien, pero que el fin es camino de muerte. Vámonos a Proverbios 15:9, allí un poco más adelante. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Es abominación a Jehová los caminos que conducen a la muerte. Es abominación a Jehová el camino de los impíos, el camino de los pecadores. Y todo lo que Dios abomina, lo desecha. Todo lo que Dios abomina, sencillamente lo desecha. Lo echa fuera de sí. Dios no acepta una abominación. Lo que es abominación para Dios, Dios lo aparta de él. Entonces, por eso es que el camino de los pecadores nos apartan de la palabra de Dios. Nos apartan de Dios. Aquí lo dice claramente, son abominación para Dios. Y las cosas que son abominación no están juntas con Dios. Dios no va a estar unido a algo que para él es abominación. Entonces, los caminos de los pecadores, como dice acá, nos apartan de Dios, nos apartan de su palabra, nos apartan. Y otra cosa, Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón.
El necio será hastiado de su camino, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hay personas que creen que viven una vida de felicidad con sus caminos, siguiendo el mundo, siguiendo el pecado. Pero aquí dice que será hastiado. A la final, esas personas que dijeron que se gozaron mucho en su vida, que disfrutaron mucho la bebida, el alcohol, el vicio, las drogas, disfrutaron mucho el libertinaje sexual, el adulterio, la fornicación, disfrutaron mucho eso, los placeres del mundo. Aquí dice que de sus caminos serán hastiados, se cansarán de sus caminos, se cansarán, no estarán felices de sus caminos. Y también lo dice el 13:15 de Proverbios. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ese camino, aunque parece bueno, parece que trae satisfacción a la carne, al cuerpo, pero en realidad ese camino, dice la palabra, que es duro. Y las cosas que son duras duelen, pesan. El camino del pecado. Cuando una persona toma el camino del pecado para disfrutar, entre comillas, su vida, acá dice que le va a pesar. De allí viene el SIDA. De allí vienen la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual. De allí viene la muerte. La muerte por andar robando, por andar matando, asesinando. Aquellos que toman estos caminos para ganar dinero. Ese camino es duro. Y como es duro, trae dolor, trae muerte, trae ruina, trae desgracia, trae enfermedad. Y luego las personas, cuando caen en esa condición, han desobedecido por completo a Dios, tomando el camino del pecado para obtener supuestamente sus objetivos, para obtener el deleite que ellos quieren obtener. Comienzan a maldecir a Dios. Comienzan a decir que Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera permitido eso. Pero la Biblia declara acá que el camino de ellos es abominación para Dios. Entonces debemos tomar en cuenta los caminos que nosotros estamos tomando. ¿En qué cosa nosotros estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En qué cosa? ¿Cuáles son las cosas que para nosotros son prioridad? La Biblia lo declara. El camino de los pecadores es abominación para Dios y el camino de los transgresores es duro. No trae ninguna bendición. No trae ninguna satisfacción. A la final se cansarán de ellos. Y dice la palabra que el camino de muerte conduce precisamente a eso, a la muerte. Es ancho ese camino y espacioso el camino que conduce a la muerte. Y a la muerte, no solamente a la muerte física, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Entonces, aquí nosotros vemos claramente cómo Dios se preocupa por nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos su camino, que nosotros no sigamos el camino que Satanás nos coloca al frente nuestro. No, son caminos que parecen derechos, son caminos que parecen buenos, son caminos que parece que nos van a mejorar nuestra calidad de vida, pero a la final, la mejor bendición que puede tener una persona es agradar a Dios. Ese es el mayor privilegio que puede tener una persona. Esa es la mejor calidad de vida que una persona puede tener. El lograr agradar a Dios. Que Dios se agrade de nosotros. Que Dios se agrade de nosotros. Eso es lo mejor. Porque Dios no nos va a desamparar.
y siempre va a estar a nuestro lado. Pero para eso debemos caminar en rectitud y someternos a la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. En Isaías capítulo 57, varios versículos vamos a tocar. Vamos a tocar este versículo en Isaías 57:10. Dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Aquí está hablando de la idolatría del pueblo de Israel. Y le está hablando al pueblo de Israel y dice: en la multitud de tus caminos te cansaste. El pueblo de Israel, luego de haber salido de Egipto, tomó diferentes caminos. Y uno de ellos fue la idolatría. También tomó el camino de la duda. Comenzó a dudar y a quejarse de Dios. A quejarse. Fue un pueblo que se quejó mucho con Dios. Fue un pueblo que demostró que no tenía fe en Dios. Y Dios le probaba al pueblo de Israel. Dios manifestaba sus milagros en el pueblo de Israel, y a pesar de ello, ellos dudaban. Ellos dudaban de Dios. Como así hay personas que miran los milagros de Dios, han experimentado muchos milagros, pero que se han desviado del camino, que no le siguen, que se apartan y siguen caminos desviados, siguen caminos de perdición, camino de muerte. Dios tiene misericordia con todas estas personas. Dios tiene misericordia, así como tuvo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que tomó caminos equivocados, que se apartó de Dios, que quería regresar al mundo. Luego que Dios los había libertado de Egipto, querían regresar a Egipto. Hay personas también así, que una vez que son libres, una vez que Dios les da la satisfacción de conocerle, quieren mirar atrás, como lo hizo la mujer de Lot. ¿Y cómo quedó la mujer de Lot? La mujer de Lot quedó paralizada, como una estatua de sal. Así quedan las personas que quieren mirar atrás, que se la pasan mirando para atrás. En vez de avanzar, no avanzan. Se quedan en el mismo sitio o retroceden. Se quedan en el mismo sitio o retroceden. Lo más probable es que retrocedan. Eso es lo más probable. Por eso dice la palabra: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. No debemos mirar para atrás como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería tomar un nuevo camino. Fíjense bien el camino del desierto. Ellos tomaron el camino, fíjense bien cómo Dios los hizo pasar por un camino de desierto. Pero en ese camino del desierto, Dios estaba con ellos como columna de nube en el día y como columna de fuego los seguía en la noche, alumbrando el camino. Porque Dios siempre, cuando estamos con Dios, Dios nos alumbra el camino. Donde parece que hay oscuridad y nosotros estamos con Dios, Dios nos alumbra el camino. Dios disipa la oscuridad. Dios disipa las tinieblas, siempre y cuando Él esté presente. Entonces, necesitaban ser procesados a través del desierto. Dios a veces nos pasa por caminos donde necesitamos ser procesados. Caminos que a nosotros, como al pueblo de Israel, nos parecen caminos malos. ¿Cómo es posible que Dios nos tenga en este desierto? ¿Cómo es posible que tengamos necesidad de agua, necesidad de alimento? Pero Dios, aún de las peñas, les hacía sacar agua. Dios les hacía caer maná del cielo. Ese era Dios. Que a pesar del camino donde estaban transitando, que no era un camino muy agradable, Dios estaba en medio de ellos y cuidaba de sus vidas. Pero Dios les prometía y les decía que les iba a dar y les iba a entregar una tierra buena, que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque luego de pasar, querido hermano, luego de pasar el camino,
que es la voluntad de Dios que pasemos, así sea un camino difícil, si nosotros lo logramos pasar con éxito, si nosotros logramos pasar en santidad, sin haber pecado, porque los que entraron, muchos del pueblo de Israel murieron, porque cayeron en fornicación, cayeron en blasfemia contra Dios, y quienes pasaron a entrar a la tierra prometida fueron sus hijos, los que no habían caído. El mismo Moisés no pudo entrar porque desobedeció a Dios. En una oportunidad, como lo dice la Escritura, el pueblo de Israel se estaba quejando porque tenía sed. Y Dios le dijo, háblale a la peña y saldrá agua. Y él, en vez de hablarle, movido por el furor que sentía Moisés, lo que hizo fue golpear la peña. Hay cosas que a nosotros nos hacen desobedecer a Dios. A Moisés fue la rabia. Por eso es que dice la palabra que nos airemos, pero que no pequemos, que no se ponga la ira, el sol sobre nuestro enojo. No debemos mantener el enojo. No debemos mantener el enojo, ni debemos permitir que las cosas que nos sucedan a nuestro entorno vayan a propiciar que nosotros desobedezcamos a Dios. Entonces muchos del pueblo de Israel desobedecieron a Dios y no entraron a la tierra prometida. No entraron. No lograron entrar ni tomar posesión de la tierra prometida. El camino del cristiano es difícil. Estamos hablando del camino. El camino del cristiano es difícil y por eso muchas personas ven los caminos de los cristianos, del camino del cristianismo, con malos ojos. Por eso es que Proverbio decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y los caminos que al hombre le parecen derechos son los caminos más fáciles. Son los caminos donde no hay aflicción. Son los caminos donde no hay sacrificio. Porque así somos nosotros los seres humanos. Pero cuando nosotros vemos un camino de sacrificio como el camino de Dios, entonces nosotros ya decimos, es malo. Es malo. Porque queremos los caminos fáciles. Queremos lo fácil. Lo fácil lo queremos. Queremos salvarnos, pero queremos salvarnos sin una consagración a Dios, sin vivir una vida de santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el hombre cree que se va a salvar por dar dinero a la iglesia. No, el hombre no se va a salvar por lo que da. El hombre se salva por lo que Dios ya dio por nosotros. Si nosotros aceptamos el regalo de Dios. Pero una vez que nosotros aceptamos el regalo de Dios y Dios viene a nuestra vida, como ya vimos en los mensajes pasados, Dios comienza a transformarnos para hacernos siervos de Él. Comienza y nos liberta del pecado y comenzamos a caminar una vida de santificación y de pureza, de santidad. Pero el hombre ve eso como algo difícil y no toma ese camino. El pueblo de Israel también vio este camino del desierto como algo difícil y no lo pasaron de la mejor manera y por eso no llegaron a la tierra prometida. El camino del cristiano tiene una tierra, la nueva Jerusalén, de la que habla Apocalipsis, donde no va a haber llanto ni dolor, no va a haber lágrima, no va a haber necesidad, va a ser un gozo tremendo. Vale la pena padecer por Cristo en esta tierra, que vivir en esta tierra sin padecer, sin ninguna inquietudes, y que nuestro futuro vaya a ser el infierno. Es mucho mejor que nosotros nos sacrifiquemos en este mundo y vivir una vida eterna con Dios. Es más, esta vida cristiana de sacrificio es una vida llena de paz, es una vida de bendición,
¿Por qué sacrificio? Porque dejamos de obedecer nuestra carne, que siempre nos incentiva a pecar. Ese es el sacrificio, dejar de obedecer la voz del diablo y comenzar a obedecer la voz de Dios. Pero una vez que el hombre comienza a obedecer la voz de Dios, comienza a irle bien las cosas nos van a ir bien. Entonces nos va a ir bien en esta tierra, pero también nos va a ir bien en la vida futura, en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel no lo logró. Muchos del pueblo de Israel, otros sí lo lograron, entrar a la tierra prometida. Pero tomaron caminos equivocados, como la idolatría. Y aquí en Isaías 57:10, como menciona la Escritura, ellos se cansaron de sus caminos. Los hombres se cansan de los caminos de pecado. Hay un momento en que dicen los hombres, después de haber vivido supuestamente una vida de deleite, comienzan a decir estoy vacío y comienzan a maldecir la vida, porque las vidas no han obtenido de la vida ninguna satisfacción. Han creído que han obtenido satisfacción, pero a la final no obtienen ninguna satisfacción. Ninguna satisfacción. Y esto nosotros también lo vemos ya leímos esto en Isaías, que el pueblo de Israel se cansó. Los malos caminos causan que nosotros nos cansemos y que nosotros perdamos la fuerza. Pero el camino de Dios, a diferencia de los malos caminos, vamos a colocar en comparación, el camino de Dios es fortaleza. Proverbios capítulo 10, versículo 29. Fíjense bien lo que dice. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es fortaleza, en contrario a lo que es el camino de los malos, el camino de los pecadores, que es cansancio. Nosotros vemos acá que el camino de Jehová es fortaleza, pero es fortaleza a los que andan en sus caminos. ¿Y quiénes son los que andan en los caminos de Jehová? Los perfectos, porque aquí dice, es fortaleza al perfecto, porque el impío nunca va a transitar el camino de Jehová, nunca. Va a transitar sus propios caminos. Y aquí dice, pero es destrucción a los que hacen maldad. Es destrucción a los que hacen maldad. Para el camino de los malos, el camino de Jehová es destrucción. Ellos lo ven como una destrucción. Ellos ven el cristianismo como algo malo. Ellos ven el cristianismo como algo estúpido, como algo de ignorantes. Pero el camino de Jehová es perfecto para nosotros los justos, para los que hemos tomado la decisión de servir a Jehová, para los que hemos tomado la decisión de someternos a su palabra. El camino de Jehová es justo, es perfecto. Y no nos cansaremos porque es fortaleza a los perfectos. Y esto también lo dice Isaías del 40. Leamos Isaías 40, del 28 al 31, que nos dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Una característica de Dios es que no se fatiga con cansancio. Dios no se cansa. Dios no se cansa. El que se cansa es el hombre, cuando comienza a tomar caminos errados. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces el hombre quiere entender a Dios. A veces el hombre quiere demostrar que el camino de Dios es necio y que su propio camino sí es el verdadero. Por eso es que el hombre nunca tiene éxito al momento de discutir las cosas de Dios. Porque aquí dice, su entendimiento no hay quien lo alcance.
No hay quien alcance el entendimiento de Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Esta Biblia, Dios nos la ha dejado. Y esta Biblia viene de la propia inspiración de Dios, de la propia mente de Dios. Pero Dios nos da la capacidad de tener su espíritu que nos enseña estas cosas que nuestro propio entendimiento no puede comprender. Por eso es que aquellos que utilizan la Biblia para denigrarla, para buscarle contradicciones, comienzan a sacar versículo por aquí, versículo por allá, pero, bueno, tratan de desprestigiar la Biblia, pero no lo pueden hacer porque no la pueden entender. Pueden creer que la han desprestigiado, pero no, en verdad no lo logran. En verdad no lo logran porque para ellos sí lo han hecho. Pero la palabra de Dios, ellos no la pueden comprender. Y no pueden comprender las profundidades que esconde cada versículo de la Biblia. Cada versículo de la Biblia esconde muchísimos secretos. Muchas cosas que nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que no han comprendido los hombres, Dios la ha preparado para nosotros. Entonces la Biblia no puede utilizarse para desprestigiarla, jamás. Porque el que lo hace no va a tener éxito. Va a hablar cosas, pero va a hablar cosas que son mentiras y que fácilmente nosotros podemos refutarlas. Nosotros que no utilizamos la palabra de Dios para desprestigiarla, sino que utilizamos la palabra de Dios para nutrirnos y para que otras personas también sean nutridas por ellas. Continúa diciendo el versículo 29. Él da esfuerzo a quien ha alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios multiplica nuestras fuerzas. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo nosotros vamos a estar fortalecidos? Ya lo vimos en el proverbio, en el proverbio 10, versículo 29. Siguiendo el camino de Jehová. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Entonces, por supuesto, Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, pero es al que busca el camino de Jehová. Es al que busca su camino porque allí está la fortaleza. Por eso que dice la palabra, fortaleceos en Jehová, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Es en Dios que nosotros debemos fortalecernos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de Jehová, no viene de otro. Continúa diciendo el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos, los más jóvenes, los que tienen poca experiencia, pero contamos a un Dios con toda la experiencia posible. Y como tiene toda la experiencia posible, Él multiplica nuestra fuerza. Porque a veces por la poca experiencia que nosotros tenemos, podemos tomar caminos errados, que nos pueden parecer derechos, pero que en verdad van a llevar a la muerte. Por la poca experiencia que puede tener un ser humano, cae en eso. Pero una vez que el ser humano ya tiene experiencia en lo que son los caminos de pecado y de muerte, es difícil que vuelva a caer en ellos. Es muy difícil porque ya tiene una experiencia. Las personas que ya saben que una vez que nosotros tomamos el camino de Dios, vamos a recibir ofensas de los demás. Van a haber personas a nuestro alrededor que van a tratar de influenciarnos para hacernos desviar del camino que hemos tomado. Ya la persona que ya sepa eso ya va a estar preparada. Cuando una persona toma el camino de Jehová, toma el camino de Dios, van a venir muchos problemas.
van a venir muchos obstáculos porque el diablo, como ya lo estuvimos explicando, quiere que nosotros perdamos el gran beneficio de vivir una vida en Cristo, de vivir una vida eterna. Quiere que perdamos ese beneficio. Quiere que perdamos esa gran bendición de vivir una vida con Cristo, de vivir una vida de satisfacción plena. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Comenzar. Comienza a lanzar ataques, comienza a lanzar tentaciones y problemas. Pero debemos fortalecernos ¿en quién? En Jehová. Debemos fortalecernos en Jehová y no tomar el camino del cansancio. El camino del cansancio son los caminos de pecado. Esos caminos nos van a cansar. Y esos caminos, aquí dice, los muchachos se fatigan, los jóvenes, aquellos que tienen poca experiencia. Hay personas que tienen poca experiencia con Dios. Y como tienen poca experiencia con Dios, pueden caer. Pero Dios quiere que nosotros vivamos una experiencia diaria con Él, para que día a día vayamos madurando, cada día más vayamos madurando. Y eso nos va a llevar a vivir una vida en victoria, a vivir una vida en el camino perfecto, en los caminos de Jehová, que nos van a fortalecer. Dice, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Dios es el que nos fortalece. Dios es el que nos fortalece, nos da la fortaleza, y esta fortaleza es la que nosotros necesitamos para poder vencer a Satanás. Y vámonos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 11. Efesios 6 del 10 al 11. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. No es en el camino del pecado, es en el Señor, en el camino del Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo, de Satanás. Esto es lo que estábamos hablando ahorita. Vienen acechanzas, vienen ataques, pero debemos resistirlos ¿con qué? Con la fortaleza que nos da el Señor, con la fortaleza que nos provee. No estar en el camino del pecado ni de los pecadores, sino estar en el camino de Jehová. Esa es la fortaleza. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a vencer al diablo, a vencer al enemigo, y ningún mal nos va a poder tocar. Ningún mal